¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que tus padres eran malos padres? Cuando tenía 12 años, mis padres comenzaron a dejarme solo en casa durante fines de semana enteros, mientras iban a retiros matrimoniales. Llenaban la nevera, dejaban $40 sobre el mostrador y me recordaban que no abriera la puerta ni le dijera a nadie que se habían ido. Al principio me sentía muy maduro. Sin hora de dormir, pizza para el desayuno, quedándome despierto toda la noche jugando videojuegos. Pero para el tercer fin de semana, comencé a notar cosas. Como nuestros vecinos, los Johnson, que se asomaban por sus cortinas cuando mis padres cargaban su auto los viernes por la tarde. O como la señora Peterson de al lado comenzó a buscar excusas para revisarme, trayendo galletas extra o preguntando si necesitaba ayuda con la tarea. El cuarto fin de semana, algo salió mal. Se fue la electricidad durante una tormenta el viernes por la noche. Me senté en la oscuridad durante horas, demasiado asustado para salir de casa o llamar a alguien. Cuando la señora Peterson vio mi linterna por la ventana, vino inmediatamente. «¿Dónde están tus padres, cariño?», preguntó suavemente. Mentí. Dije que solo habían salido a hacer mandados. Ella sabía que estaba mintiendo, pero no insistió. Me invitó a quedarme en su casa hasta que regresara la electricidad. Pasé el fin de semana con su familia, jugando juegos de mesa, ayudando a cocinar la cena, viendo películas juntos. Se sentía tan normal, tan cálido. Cuando mis padres llegaron a casa el domingo por la noche, yo ya estaba de vuelta en nuestra casa oscura y vieja, fingiendo que había estado bien solo. Las visitas de fin de semana a los Johnson se volvieron regulares. La señora Peterson me mandaba mensajes los viernes por la tarde. «La electricidad se ve inestable esta noche. Tal vez quieras venir por si acaso». Ambos sabíamos que la electricidad estaba bien, pero yo tomaba mi mochila y pasaba el fin de semana con una familia que realmente me quería cerca. Entonces, un viernes, mis padres no se fueron. Papá se había enfermado, así que cancelaron su retiro. Me sentí decepcionado, lo cual debería haber sido mi primera pista. Cuando la señora Peterson mandó mensajes sobre la situación eléctrica, le dije que mis padres estaban en casa. Ella respondió: «Oh, qué bueno. Estaba preocupada por ti, pasando otro fin de semana solo». Otro fin de semana solo. Ella sabía. Había sabido todo el tiempo. Esa noche, tocaron a nuestra puerta. Mis padres estaban en la sala, hablando en voz baja sobre algún asunto de trabajo de mi padre. Algo que, como siempre, no me contaron. El toque fue firme, insistente. Mi madre miró a mi padre y él gruñó antes de levantarse a abrir. Yo estaba parado en el pasillo, tratando de escuchar. Tan pronto como se abrió la puerta, reconocí la voz de la señora Peterson. «Buenas noches, señor y señora Miller. Perdón por aparecer así, pero necesitamos hablar». No estaba sola. Un hombre alto, con expresión seria, usando un chaleco con servicios de protección infantil, escrito en la espalda, estaba a su lado. Mi padre inmediatamente cambió su tono. «¿Qué está pasando? ¿Hay alguna emergencia en el vecindario?», preguntó, tratando de parecer cordial. «En realidad, es sobre su hija», respondió el consejero, mirándome directamente mientras me escondía detrás de la pared del pasillo. Mi madre se adelantó, sin ocultar su irritación. «Mire, esto debe ser algún malentendido. Somos padres excelentes. Él está seguro en casa siempre». El hombre se mantuvo calmado, pero su expresión no cambió. «Hemos recibido reportes de negligencia infantil. Por lo que nos han informado, su hija ha sido dejada sola en casa frecuentemente, durante días enteros, incluyendo durante tormentas y cortes de electricidad. El vecino reportó haberlo acogido más de una vez». La señora Peterson asintió, sin apartar la mirada. No podía quedarme callada más. Él se quedaba aquí, solo, asustado, y ustedes fingían que esto era normal. Mi padre se agitó. «Disculpe, somos adultos responsables. Vamos a retiros religiosos de pareja. Eso no es un crimen. Dejamos comida, dinero y él tiene 12 años. No es un bebé. Dejar a un menor solo durante días no es solo irresponsable, es ilegal», dijo el consejero, abriendo una carpeta. «Servicios de Protección Infantil ya ha abierto una investigación. Por ahora, solo les estamos notificando.
pero dependiendo de lo que se descubra, podría haber consecuencias legales. Necesitamos hablar con el niño ahora. Mi madre trató de impedirlo, alegando que ya estaba durmiendo, que era tarde, pero el consejero la ignoró y me llamó. Hijo, ¿puedes venir aquí un momento? Mis piernas temblaban. Quería correr a mi cuarto, esconderme, desaparecer, pero caminé lentamente hacia la puerta. La señora Peterson me miró con un cariño que hizo que se me apretara el pecho. Susurró un «todo va a estar bien», que casi me hizo llorar. ¿Puedes decirme si tus padres estuvieron en casa los últimos fines de semana?, preguntó, agachándose a mi altura. Miré a mis padres, que me miraban con ojos suplicantes. Luego miré a la señora Peterson. Respiré profundo. Me dejaron solo, se iban el viernes y solo regresaban el domingo por la noche. Mi madre resopló. «Estás exagerando. Siempre regresábamos temprano». Pero el consejero escribió todo. «¿Y te quedabas solo? ¿Sin nadie que te cuidara?». Asentí. «Solo yo y la televisión. A veces se iba la electricidad y me asustaba, pero la señora Peterson me ayudaba». De ahí en adelante, todo pareció moverse rápido. Pidió hablar conmigo en privado en la puerta, lejos de mis padres. Me hizo preguntas, anotó detalles, me pidió que recordara fechas. Dijo que una trabajadora social vendría a visitar la casa. Cuando nos despedimos me dio una tarjeta. «Si esto vuelve a pasar, llámame. Esto no es tu culpa». Mis padres cerraron la puerta de un portazo tan pronto como se fue. Mi madre comenzó a gritar. «Les dijiste todo. ¿Quieres destruir nuestra familia? ¿Quieres que venga la policía aquí?». Mi padre no dijo nada. Se quedó ahí parado, pálido, mirando a la pared como si hubiera recibido un golpe. Esa fue la primera noche que me di cuenta de que tenían miedo. No de mí, sino de ser descubiertos. A la mañana siguiente, mi madre fue a casa de la señora Peterson. No a disculparse, sino a amenazar. «Has cruzado la línea. Esto es calumnia, difamación. Si me quitan a mi hijo, lo pagarás caro». La señora Peterson se mantuvo calmada, como siempre. «No te tengo miedo. Y si es necesario, volveré a reportar. Él merece más que padres ausentes y egoístas». Le cerró la puerta en la cara a mi madre. Vi todo desde la ventana de mi dormitorio. Y por primera vez, sentí que tal vez no estaba tan solo después de todo. Y ahí fue cuando comenzó la guerra de vecinos. El lunes, cuando regresé de la escuela, ya había un auto negro estacionado discretamente al otro lado de la calle. Al principio, pensé que era algún vecino nuevo, pero noté que ese vehículo aparecía cada vez que llegaba a casa y desaparecía después de unos minutos. Un hombre con lentes oscuros siempre estaba adentro, observando. Era como si todo el vecindario estuviera bajo vigilancia. Y, por extraño que fuera, esto me daba una sensación de seguridad. Alguien, en algún lugar, estaba prestando atención, algo que mis padres nunca hicieron. Dentro de casa, el ambiente era diferente. Mis padres comenzaron a caminar en silencio, como si un paso más fuerte trajera a la policía a la sala. Mi padre había dejado de ir al trabajo por unos días y siempre estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente abogados. Mi madre ya no me miraba, no porque estuviera arrepentida, sino porque me culpaba por todo. Comenzó a hacer comentarios indirectos. Algunos niños no saben valorar la libertad que tienen, o al menos ahora seremos investigados como criminales porque cierto niño desagradecido decidió hacerse la víctima. Pero yo no era tonto. Vi la desesperación en sus ojos. Sabía que estaban tratando de limpiar su propia imagen. De repente, comenzaron a preparar cenas elaboradas, llenando la casa de fruta, dejando la puerta entreabierta para que los vecinos pudieran ver que todo ahí era normal. Pero ya nadie les creía. En la escuela, la historia ya se había filtrado. Uno de los hijos de los Johnson les dijo a los compañeros de clase que los padres del niño del número 18 lo abandonaban cada fin de semana. Algunos se burlaron de mí. Me llamaron el huérfano del vecindario, pero otros parecían incómodos. El director me llamó para hablar en privado y preguntó si quería que alguien de la escuela siguiera mi caso. Solo pedí que me dejaran estudiar en paz. El viernes, una vez más, mis padres anunciaron que harían un viaje rápido. Pero esta vez no me invitaron ni trataron de mentir.
Sabían que estaban siendo observados. Cuando se fueron, una autopatrulla pasó lentamente por la calle. Por primera vez, cerré la puerta con llave y sentí que esa casa era mía. Toqué el timbre de la señora Peterson y me recibió con un abrazo cálido. «Te estaba esperando», dijo con una sonrisa. «Hoy tenemos lasaña». Su casa era pequeña, pero llena de vida. Fotos en las paredes, olores de buena comida, la televisión a un volumen cómodo y gente hablando, riendo, cuidando. Su hijo, que era mayor y ya trabajaba, preguntó si quería ayuda con la tarea. Su hija me enseñó a jugar ajedrez esa noche, y el sábado por la mañana desayunamos como una familia. Su familia, pero me sentí parte de ella. El domingo, alrededor de las 7 de la tarde, cuando mis padres llegaron, había una trabajadora social esperándolos en la acera. Pidió entrar. La conversación fue larga, con notas, preguntas y esa atmósfera pesada que ni las sonrisas falsas de mi madre podían disimular. Cuando la trabajadora social se fue, mi madre se desplomó. Tiró un vaso contra la pared. Gritó que yo era un traidor, desagradecido, un niño desagradecido que nunca entendería el sacrificio que hacían por mí. ¿Qué querías? ¿Que nos quedáramos aquí cada fin de semana solo porque le tienes miedo a la oscuridad? Necesitamos salvar nuestro matrimonio, pero eres demasiado egoísta para entender eso. Fue en ese momento que supe que nada de esto era sobre mí. No querían protegerme, cuidarme, asegurar mi seguridad. Solo querían vivir una vida sin responsabilidad, y yo era una carga que tenían que llevar. La siguiente semana, la guerra con los vecinos se convirtió en una tormenta. Mi madre comenzó a enviar notas anónimas a la casa de la señora Peterson, amenazas disfrazadas como mensajes pasivos. Es muy peligroso meterse en la vida de otras personas. Los vecinos chismosos deberían cuidar de su propia familia, pero nadie era tonto. Todos sabían de dónde venían, y la respuesta fue apropiada. El jueves, cuando llegué a casa de la escuela, había una pancarta colgando en el porche de la casa de los Johnson. Los niños merecen padres presentes. Protejan a sus hijos. Mi corazón latía rápido. Era como si tuviera aliados. Mis padres, sin embargo, se volvieron locos. Dijeron que estaban siendo perseguidos, que había una conspiración, que querían destruir nuestra familia por envidia. El viernes, la trabajadora social regresó. Dijo que la investigación estaba progresando y que, por ahora, Servicios de Protección Infantil determinaría una medida cautelar. Ya no podía quedarme solo en casa durante los fines de semana. Si mis padres salían, tendrían que llevarme o arreglar la presencia de un tutor legal en las instalaciones. Mi madre casi tuvo un colapso. «Esto es absurdo. Este niño va a destruir nuestra reputación. Ya lo han hecho ustedes mismos», fue todo lo que pude responder. Me abofeteó, la primera vez, frente al trabajador social, y eso fue suficiente. El informe fue reforzado. La custodia compartida se volvió monitoreada. Psicólogos, visitas semanales, nuevos testimonios. Y mis padres sabían que ya no servía fingir más. Todo ese vecindario se había vuelto contra ellos, pero ya no me sentía solo. Tenía la verdad de mi lado. Y ahora era la verdad la que iba a empezar a doler. Después de la bofetada que recibí frente a la trabajadora social, todo cambió. El informe fue reforzado, mi caso se volvió estrechamente monitoreado, y la confianza que mis padres una vez tuvieron en la impunidad se desmoronaba día a día. La señora Peterson comenzó a seguirme de cerca. Aún con mis padres todavía tratando de mantener la fachada, ella sabía que en algún momento harían algo peor. Y fue una tarde, mientras me ayudaba con la tarea, que se acercó, se sentó a mi lado y habló seriamente. «Escucha, querido, sé que has sido fuerte, y admiro eso, pero necesito enseñarte algo. Si algo pasa, si estás solo, si hacen algo que te lastime o te dé miedo, vas a tomar esta tarjeta». Puso una tarjeta laminada en mi mano. «¿Ves este número? Es de Servicios de Protección Infantil. No importa la hora. Si llamas y dices que eres Lucas del caso número 2073, entenderán. Y les dices todo, sin miedo, ¿entiendes?» Asentí, agarrando la tarjeta como si fuera un salvavidas. Puso su mano en mi hombro y sentí como si, por primera vez, alguien realmente me estuviera protegiendo.
Y tenía razón. Mis padres comenzaron a cambiar de estrategia. Después de que se decretó la medida cautelar, ya no podían dejarme solo. Así que comenzaron a encerrarme. Literalmente. Comenzaron a salir en secreto, diciendo que iban al mercado y se llevaban las llaves. Cerraban todas las puertas desde afuera. Al principio, me dejaban el teléfono celular. Pero un día, cuando vieron que había recibido un mensaje de la señora Peterson preguntando si estaba bien, se lo llevaron también. Nos estás haciendo parecer monstruos, Lucas. Vas a aprender a obedecer ahora, dijo mi madre, fríamente, sin ningún rastro de arrepentimiento. Ese viernes, ambos salieron al atardecer. La luz del sol todavía entraba por las grietas de las ventanas, pero la casa estaba más oscura que nunca. Me sentí como una cosa, no como una persona. Alguien dejado de lado, guardado como un objeto no deseado. Sin comida, sin contacto con nadie. Ni siquiera la televisión funcionaba bien. Las ventanas estaban todas cerradas con llaves, incluyendo la de la cocina. Me senté en el suelo del dormitorio, saqué la tarjeta escondida en el fondo de mi mochila y lloré antes de hacer lo que tenía que hacer. Marqué el número. Mis manos temblaban. Servicios de Protección Infantil, buenas tardes. Es Lucas, del caso 2073. Mis padres me dejaron encerrado otra vez. Se llevaron todo. Estoy solo y no puedo salir. La voz del otro lado cambió inmediatamente. Se volvió firme, directa. Lucas, ¿estás seguro ahora? ¿Te lastimaron? No, solo me encerraron. No puedo hablar con nadie. Está bien, vamos para allá ahora. Mantente calmado, ¿sí? Te vamos a sacar de ahí. Colgué y me quedé quieto, mirando la puerta, como si fuera a explotar en cualquier momento. Y casi fue así. Menos de 20 minutos después, vi luces rojas parpadeando por la ventana de la sala. 2 autos, uno de Servicios de Protección Infantil, otro de la Policía Militar. La trabajadora social que conocía salió del auto con una carpeta en la mano, ojos fijos en la casa. No tardaron en salir los vecinos curiosos, y todos vieron. Derribaron la puerta. Cuando entraron, yo todavía estaba sentado en el suelo. La trabajadora social corrió hacia mí. ¿Estás bien? ¿Estás lastimado? Negué con la cabeza. Fuiste muy valiente, Lucas. Vamos a resolver esto ahora. Mientras tanto, uno de los oficiales de policía ya había llamado para localizar a mis padres. Me pidieron que me pusiera una camisa y me sacaron de la casa, a la casa de la señora Peterson, donde esperé. Vi todo por la ventana. Mis padres llegando apurados, pálidos, rodeados por 2 oficiales de policía que ya los esperaban en la puerta. Mi madre estaba tratando de justificar. Fue solo por seguridad. Él tiene la costumbre de salir. Estamos tratando de protegerlo. Pero ya nadie creía. Esta vez, la reacción fue inmediata. El juez de guardia autorizó la suspensión temporal de custodia esa misma noche. La trabajadora social me explicó que estaría bajo tutela provisional mientras corría el proceso. Pero para mí, esa noche fue un alivio. La señora Peterson me recibió con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte y dijo, «Nunca más dormirás solo con miedo». Me quedé ahí, sentado con ella en el sofá, con la televisión en bajo. Su hijo me dio una manta y chocolate caliente. Y esa noche, no solo fui bienvenido, fui salvado. Mis padres perdieron la custodia. Y por primera vez, todo lo que me destruyó comenzó a transformarse en una oportunidad de empezar de nuevo. Las siguientes semanas parecieron un sueño. No uno de esos hermosos y mágicos, sino ese tipo extraño que mezcla miedo, alivio e incertidumbre. El tipo de sueño donde despiertas todavía tratando de entender si estás seguro o si despertarás otra vez encerrado, solo, en la oscuridad. En los primeros días después de la suspensión de custodia, permanecí bajo la tutela de Servicios de Protección Infantil, pero me quedé alojado en casa de la señora Peterson, por decisión de emergencia. Ella ya se había convertido en mi figura de confianza. Y cada mañana que despertaba con el olor de café listo y el sonido de la tetera silbando, más entendía lo cruel que había sido mi vida anterior, y cuánto esa nueva vida tenía un sabor de hogar que nunca había conocido antes. Su casa era simple, pero viva.
Cada rincón tenía una historia. Cada comida estaba hecha con paciencia y propósito. Ayudaba a poner la mesa, lavaba los platos, escuchaba música antigua que ponía en el tocadiscos. Gradualmente comencé a sonreír otra vez. Una tarde, llegó a casa con una expresión diferente. Una mezcla de nerviosismo y decisión. Me llamó para sentarme en la sala. Lucas, hablé con la trabajadora social y decidí solicitar la tutela legal. Me quedé sin palabras. Tomó mi mano con la suya, firme y cálida. Sé que no soy tu madre, y nunca quiero borrar lo que viviste, pero también sé que nadie puede crecer con tanto abandono. Te mereces tener a alguien de tu lado, y quiero ser esa persona si me lo permites. No lloré. Me desplomé. Abracé a la señora Peterson como si me estuviera aferrando al borde de un acantilado. Y, en ese instante, toda la soledad que había acumulado desde que me conocía como persona salió de mi cuerpo. Me quedé ahí por minutos, sollozando en su regazo, sintiendo por primera vez que alguien me quería, no por obligación, sino por amor. El proceso fue rápido. Mis padres ni siquiera se presentaron a la audiencia principal. El juez leyó los informes, las quejas, las evidencias, las grabaciones, las fotos, los registros de llamadas. No hubo defensa. Fueron considerados negligentes, emocionalmente abusivos e inaptos para ejercer la custodia. La señora Peterson recibió la tutela definitiva y poco después solicitó una orden de protección, porque, aún con la pérdida de custodia, mis padres continuaron rondando. Enviaron cartas sin sentido, notas deslizadas por su puerta, diciendo que había sido envenenado contra ellos, que ella había destruido nuestra familia. Una vez mi padre apareció en un auto, se detuvo al otro lado de la calle y se quedó ahí, por horas, mirándome por la ventana del salón. La escuela llamó a la policía. Se fue antes de que llegara el auto patrulla. Fue entonces que la señora Peterson dijo: «Esto tiene que parar». Con la ayuda de la defensa pública, consiguió una medida que impedía a mis padres acercarse dentro de un radio de 500 metros. El juez la firmó como urgente, dada la recurrencia del comportamiento invasivo. 2 meses después, se mudaron a otra ciudad. Supe después que estaban tratando de reiniciar sus vidas lejos de vecinos chismosos. Nunca los volví a ver. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No los extraño. No me siento culpable, no me arrepiento. Mis padres no fueron víctimas de injusticia, fueron víctimas de sus propias decisiones. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo claramente qué era amor y qué era negligencia. Crecer con la señora Peterson fue reaprender qué es el cariño, qué es tener a alguien preguntando si comiste, cómo estuvo tu día, si dormiste bien. Era ver a alguien levantarse al amanecer cuando tenía pesadillas, preparar té y sentarse conmigo hasta que volviera a dormir. Con ella obtuve mi primera boleta de calificaciones con todas notas azules. Fui a mi primer viaje escolar con almuerzo hecho en casa. Tuve mi primer pastel de cumpleaños con mi nombre escrito en glaseado. Con ella aprendí qué era el amor. Fue a mi graduación de preparatoria, toda arreglada, con ojos llenos de lágrimas y la cámara temblando en su mano. En el discurso escolar, me pidieron que escribiera una línea sobre a quién más admiraba. Escribí: «Mi madre, aunque no me haya dado a luz, me salvó de ser invisible. Hoy soy adulto. Estoy en la universidad. Tengo mi propio rinconcito, pero nunca paso un domingo sin almorzar con ella. Está más vieja ahora, con el cabello todo blanco y pasos más lentos, pero su corazón permanece firme, como una pared. Si me preguntan si me arrepiento, respondo firmemente: no. Lo habría hecho todo otra vez. Porque en esa casa oscura de la que me sacaron, tal vez nunca habría sobrevivido. Pero en esa casa brillante y viva de la señora Peterson, aprendí qué es existir. El tiempo pasó como alguien susurrando cambios. Gradualmente, el niño asustado, que temblaba en la oscuridad esperando padres que nunca llegaban, fue quedando atrás. En su lugar, emergió alguien más fuerte, más silencioso también, pero con raíces profundas. Raíces que no nacieron del vientre, sino del cariño, cuidado y amor de una mujer que no me debía nada, y me dio todo.
Crecí, me gradué, trabajé, vi a la señora Peterson envejecer con dignidad y orgullo, y nunca dejé de llamarla madre. Fue en uno de esos almuerzos dominicales, con el olor de carne asada en el aire y la tetera silbando en la cocina, que se sentó conmigo con su mirada siempre serena y dijo: «Hijo, quería hablar de algo». Sabía por la forma en que sostenía su taza de té que algo delicado venía. Tus padres biológicos contactaron a la defensa pública. Preguntaron si había alguna posibilidad de una visita. Dijeron que no quieren interferir en tu vida, solo verte una vez. La primera reacción fue silencio. El viejo silencio que me envolvía cuando vivía con ellos. Solo que ahora, ese silencio no era miedo, era reflexión. Continuó: «No me gustan, ¿sabes? Y tampoco confío en ellos. Pero lo que pienso es que ningún niño debe ser impedido de ver a los padres que tiene, aunque sea para descubrir por sí mismo que no han cambiado. Solo tú puedes decidir eso». Nunca supe de dónde sacaba tanta grandeza la señora Peterson. Cualquier otra persona habría dicho no, firmemente, por todo lo que me hicieron. Pero ella solo quería que fuera libre, incluso para elegir perdonar. Acepté la visita. Fue extraño, emocionalmente raro. Sin abrazos, sin llantos, sin explosión de reconciliación. Fue una reunión seca, formal. Mi padre estaba más calvo, desgastado. Mi madre ya no usaba maquillaje, y su postura rígida parecía haber cedido a los años. No se disculparon, solo dijeron que habían hecho su mejor esfuerzo, y esperaban que estuviera bien. «Lo estoy». Fue todo lo que respondí. Hablamos por 1 hora, nada profundo. Hablaron sobre la ciudad donde vivían ahora. Preguntaron qué hacía para vivir. Respondí cortésmente. Y cuando se fueron, me di cuenta de que esa era la primera vez que los veía como realmente eran. Personas quebradas, personas que fallaron y continúan fallando, pero que de alguna manera todavía cargan el título de padres conmigo. No por mérito, sino por origen. Después de la primera visita, otras sucedieron, esporádicamente. Nunca creamos un vínculo, pero creé una forma de coexistencia distante, respetuosa. Los traté como conocidos que una vez fueron muy importantes y ahora son recuerdos organizados en el estante de la vida. Gradualmente se volvieron casi invisibles otra vez. Solo que esta vez, por mi elección, y no por abandono. Una vez, regresando de una de estas visitas, encontré a la señora Peterson regando sus plantas en el porche. Me miró, esperó a que me sentara a su lado y preguntó en voz baja: «¿Entonces? ¿Valió la pena?». Respiré profundo. La miré, a sus manos arrugadas trabajando cuidadosamente la tierra. «Valió la pena, mamá. Ahora sé quiénes son ellos. Y también sé quién eres tú». Sonrió. Una sonrisa llena de paz, de ese tipo que solo quienes han conquistado la vida saben dar. Hoy, cuando cuento mi historia, no escondo nada. Hablo de mis padres biológicos claramente, sin odio, pero también sin romanticismo. Hablo de la soledad, las cerraduras, los silencios, y especialmente, hablo de la luz que encontré en esa casa de al lado. La señora Peterson fue, es y siempre será mi madre, no por sangre, sino por alma, por presencia, por amor, y eso es lo que me salvó.